En el libro de Salmos, en el capítulo 1, empieza ahora sí la recopilación del libro de los Salmos. Empieza con un salmo que es clave. Claro que hay otros salmos que hablan de esto, que tiene que ver con la palabra, pero el Salmo 1 es clave. Y también tenemos el Salmo 119, que es clave para lo que vamos a hablar, aunque no vamos a ver todo el Salmo 119, pero sí le encargo que si usted tiene oportunidad en casa pueda leer el Salmo 119. Ahí en su hamaca, léalo, o en su cama acostadito tal vez, o en su sillón, recuéstese, pero lea en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué libros ha leído a lo largo de esta semana? ¿Algún libro que haya leído de la Biblia? Mínimo tiene que estar leyendo el libro de Génesis, ¿sí o no? Y Juan. Si usted está llevando un orden, Génesis y Juan. Mire, es importante que nosotros estemos leyendo la Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia hoy? Levántela como señal, así. Muy bien. Guárdela. Bueno, no guárdela. Ábrala ahí en el Salmo número 1. ¿Cuántos no trajeron Biblia porque se les olvidó? No levante la mano, no quiero. Pero ¿cuántos trajeron Biblia o cuántos tienen Biblia en su casa, pero se les olvidó que venía a una reunión y que el Señor quería hablar a través de su palabra? ¿Cuántos la dejaron tal vez? Dijeron, no, mejor no me la llevo, pesa mucho, está grande, letra grande, dijo, pesa mucho, no, mejor la dejo en casa. ¿Cuántos la tienen ahí arriba del ropero y ya está empolvada y no la ha agarrado, y cuando la agarra lo primero que tiene que hacer es quitarle el polvo? ¿Cuántos tal vez la tienen en casa, en la mesa del centro, abierta en el Salmo 23 o el Salmo 91, por aquello de que si hay algún demonio que se espante? Digo, porque he ido a casa donde tienen la Biblia abierta en uno de los salmos, y si vuelvo a ir sigue estando en el mismo salmo, y lo que he hecho es cambiarle a ver si le da ganas de leer otro salmo, porque siempre lo tienen solamente en uno, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser un pueblo, la iglesia, hijos e hijas de Dios, que tengamos bien en claro que Dios quiere hablarnos cada día, y lo hace mayormente a través de su palabra. ¿Sí estamos? Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de un sueño, a través de una revelación, a través de una visión, a través de una circunstancia, a través de alguien, a través de la prédica. Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Puede usar a cualquiera para hablar cuando Él quiere hacerlo, pero principalmente Dios nos habla a través de su palabra, porque es su palabra la cual dejó para nosotros el hombre, para que el hombre tenga la oportunidad en la tierra de poder triunfar, de poder ser victorioso, de poder ser un hombre el cual tenga buenos resultados en todo lo que esté haciendo, en todo lo que haga. ¿Sí estamos? ¿Estamos hasta aquí? Usted sabe que en el caso de Moisés, Dios le permitió subir al monte, y allí en el monte le dio la palabra, los 10 mandamientos, las leyes de Dios para el pueblo de Israel. Y en primera instancia Dios escribe con su dedo poderoso, escribe la palabra, los 10 mandamientos. Después, cuando Moisés baja del monte y se encuentra un pueblo que está haciendo todo menos esperando lo que Dios diga, y cayó en idolatría, Moisés rompe las tablas de piedra, y después él tiene que hacer unas tablas y tiene que subir otra vez al monte. Y ahora no es Dios el que escribe con su dedo poderoso, sino que le dice a Moisés, ahora te toca, mijo. Y entonces Moisés ahí está pegándole la piedra para escribir los 10 mandamientos. Y entonces cuando Moisés baja con unas rocas así, unas piedras así, que tal vez muy apenas puede con ellas. Y nosotros tenemos la palabra de Dios tan a mano que a veces consideramos que es como cualquier otro libro que hemos tenido en nuestras manos. No es como el libro vaquero. Pues no sé si alguien leyó en el pasado el libro vaquero, ya ni existe tal vez.
¿O alguien leyó de mi temporada? Calimán, ¿nunca leyó Calimán? Bueno, le estoy hablando de hace como no sé cuántos años. Pero hay diferentes libros. Pero el libro, los libros, porque es Biblia, es conjunto de libros. ¿Cuántos libros trae la Biblia? ¿Alguien me quiere decir cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? Sí, pero ¿cuántos tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros son? ¿Cuántos libros son en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los libros históricos? ¿Cuáles son los libros poéticos? ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? ¿Cuáles son los evangelios? ¿Cuáles son los libros que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel? O sea, todo eso lo va a encontrar en la Biblia. ¿Cuáles son los libros proféticos? O sea, todo esto lo encontramos ahí, en la palabra de Dios. Usted sabe, la Biblia está, podemos decir, en dos partes: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y empieza el primer libro es Génesis, el último es Apocalipsis. Los números grandes, los números más grandes es un capítulo. Los números más pequeños se llama versículo. ¿Sí me explico? Así que cuando le decimos, por ejemplo, vaya al libro de Salmo, capítulo 1, versículo 1, es el donde tiene el número 1 y donde tiene el otro 1 pequeño también, ¿verdad? 1, 1. ¿Sí estamos? Y me he dado cuenta a lo largo de los días o los años en el Señor que la gente empieza a leer, y sobre todo cuando hablamos de un año nuevo, a principio de año, empieza a leer Génesis, llega Éxodo, Levítico, pero después sigue un libro que es Números. Y cuando llega a Números se da cuenta que Dios tiene registrado tantas cosas, genealogías, tiene registrados a los descendientes de las tribus. Y entonces ahí ve tantos nombres, tantas cosas, que se le hace muy difícil, y algunos se atreven a brincarse e irse al siguiente libro, y otros ni siquiera eso hacen, hasta ahí llegaron. Y al siguiente año empiezan otra vez como un buen anhelo y deseo de principio de año, y se vuelven a atorar otra vez en uno de los libros y no terminaron. Pero el propósito es que nosotros tomemos en cuenta que el anhelo del corazón de Dios es que caminemos y andemos en su palabra. ¿Sí estamos? Salmo 1. Primero le leo Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le habla a Josué, y cuando escoge a Josué, le da esta dirección, esta instrucción, esta encomienda. Y la encomienda para Josué era que Josué tenía que meditar en la palabra, en la ley, en lo que Dios había hablado, en lo que Dios había dicho, en lo que Dios le había dado a conocer al pueblo a través de lo que Moisés había escrito por causa de haber estado en el monte con Dios. Y entonces Josué tenía la palabra de Dios. ¿Qué tenía Josué? La palabra de Dios. Nosotros, ¿qué tenemos? De igual manera tenemos la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Para que la palabra de Dios llegara a nuestros días, y hoy, en esta temporada, la tengamos en español. Muchos hombres, personas, eruditos, pastores, investigadores, hombres de Dios, murieron
por causa de que ellos copiaron del original al idioma de cada una de sus nacionalidades. Y entonces hombres murieron para que hoy la Biblia la tengamos en nuestro idioma y la tengamos tan a la mano que usted puede tener en casa una Biblia, 2 Biblias, 3 Biblias, cada quien su Biblia. Si son 10 personas en casa, 10 Biblias. Bueno, supongo que cada quien debe tener una Biblia, ¿no? En mi casa sí es. Pero yo tengo varias, no sé cuántas, tal vez 4 o 5, no sé. Nunca las he juntado, ¿no? Pero la verdad es que la tenemos tan a la mano y no consideramos el costo, lo que pagaron otros para que llegara hasta nuestros días. Tenemos que considerar que alguien estuvo dispuesto a pagar y dar su propia vida para que la palabra de Dios llegara hasta nuestros días y sobre todo la tengamos en el idioma, en este caso español. Y a veces se nos hace tan difícil leerla que tenemos que tener una disciplina para poder hacerlo. Disciplina tiene que ver con que tú lo haces una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, 6. Dicen los estudiosos que se va a hacer un hábito, se va a hacer parte de ti cuando tú lo llegas a hacer constantemente, mínimo 21 días. Al día número 22 lo vas a hacer de manera natural, si eres fiel en esto y eres disciplinado. Pero si lo haces una vez y después lo vuelves a hacer dentro de 15 días, no va a haber un hábito, va a haber una flaquez. ¿Sí me explico? Por eso en el caso de Josué, Dios le manda esto, le manda que se esfuerce, que sea valiente, le manda que la palabra de Dios, la cual él había dado, la tuviera día y noche en su mente y en su corazón. Quiere decir, meditara en ella de día y de noche. ¿Sí estamos? Y para Josué era en esa temporada, pero para nosotros es el día de hoy. Tenemos que meditar y tener la palabra de Dios como lo que es. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? ¿Cuántos quieren ser victoriosos? ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres los cuales tengan buenos resultados en lo que hacen? Llámese en su trabajo, en la casa, en la iglesia, en el ministerio, en lo que hace. Todos queremos que las cosas nos salgan bien, pero necesitamos estar en la palabra de Dios de manera constante una y otra vez. ¿Requiere esfuerzo? Sí requiere esfuerzo. Si no, no le hubiera dicho José, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Requiere esfuerzo nuestro, requiere valentía, sobre todo valentía para ser modelo de vida de un hombre o de una mujer que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Se requiere del pueblo, de la iglesia de Dios, que no se vuelve alguien que no conoce la palabra de Dios, sino que la conoce y la pone por obra de manera constante. ¿Sí estamos? Y en el Salmo número 1, Salmo número 1, ahora sí. ¿Ya lo tenemos ahí? Muy bien. Dice, bienaventurado el varón. Bienaventurado tiene que ver con dichoso, feliz, alegre, gozoso, etc. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, ¿qué dice? Sino que en la ley medita, otra vez, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y no así a los malos. Y sigue hablando, pero a nosotros nos interesa ahora lo que Dios habla con respecto a meditar y estar en la palabra de Dios. Nos interesa. La palabra de Dios
es viva y eficaz. El libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 y 13 lo menciona. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Inclusive cuando en el libro de Efesios, en el capítulo 6, cuando habla de la armadura, una de las partes de la armadura es la palabra de Dios. Y si se acuerda cómo dice: yelmo de salvación, coraza de justicia, cinturón de la verdad. ¿Qué más dice? ¿Y qué más? Sí, pero hablando de la palabra, ¿qué dice? La espada del Espíritu, que es su palabra. ¿Sí estamos? ¿Sí se acuerda cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo? ¿Qué usó para salir victorioso en todas las tentaciones? Dígame, ¿qué usó? ¿Qué usó? La palabra de Dios. Inclusive dijo, tomando un pasaje que viene de Deuteronomio, dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, que sale de Dios, que es de Dios. Ahora tal vez uno puede estar preocupado por la vida, preocupado: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué va a suceder conmigo? Pero eso no debe ser preocupación. Si hubiese alguna preocupación, si tuviera que haber alguna preocupación, sería vivir y andar en la palabra, meditar en la palabra, estar en ello. Pero yo le digo, tiene que ser un deleite, tiene que ser un anhelo, tiene que ser algo que nosotros queramos hacer por amor a Dios. El ir a su palabra, porque la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. La palabra de Dios transformó y cambió todo lo que en el pasado se conocía como universo. Porque cuando no existía nada, Dios habló su palabra y todo fue hecho. Dijo: sea hecho. O sea, quiere decir, habló. Sea hecho. Y entonces el universo, la tierra, empezó a existir. Y esa palabra retumba en el universo hasta ahora. Dicen los científicos y consideran que el universo se sigue expandiendo. Porque Dios un día habló una palabra y dijo: sea el universo, sean las estrellas, sea el sol, sea... Y empezó a hablar el Señor. Y cuando Él habla, todo se alinea a lo que Él dice. ¿Sí estamos? Los demonios le tienen miedo a hombres y mujeres que tienen la palabra y la hablan y la dirigen y la palabra la usan de manera correcta. El adversario le tiene temor y miedo a una iglesia que tiene la palabra de Dios como una espada de dos filos y la usa en los momentos que la tiene que usar. Por eso es que entre más ignorancia en la iglesia, el diablo más feliz y contento, porque así puede fácilmente enviar una mentira y la persona que está en ignorancia se cree las mentiras del adversario. Pero nosotros estamos aquí porque creemos a la verdad de Dios, creemos a la palabra que Dios nos ha dicho. ¿Sí estamos? E inclusive el Señor Jesús, cuando hablaba con los religiosos, les dijo en Juan 5:39: escudriñen la escritura, porque ellas hablan de mí. ¿Usted quiere y yo quiero conocer más al Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra de Dios, escudriñar la escritura. ¿Cuántas veces ha escuchado tal vez un mensaje como este? ¿O ha escuchado que alguien le ha dicho: te pido en el nombre del Señor Jesús, por favor, lee la Biblia? O tal vez en alguno de los ministerios existentes le ha dicho al líder: te pido por favor a ti y a todos que lean la Biblia, porque es parte de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, porque nos trae crecimiento. ¿O cuántas veces le ha recomendado a alguien y le ha dicho: tú que eres cristiano, lee la Biblia y dime de qué se trata? ¿No le han dicho así?
Tú que conoces a Dios, dime aquí qué pasaje se aplica. Y quién sabe. Nunca le ha tocado que alguien dice, dime, ¿qué me puedes compartir hoy? Y se rasca la cabeza y ay. Pues que hoy no he leído todavía, ya son las 10 de la noche. Pero estamos aquí porque el propósito es hacer cambios, dijimos, ¿verdad? El propósito es que en este año la iglesia se esté preparando. ¿Sí o no? ¿Cuesta prepararse? Cuesta, y no le estamos cobrando dinero. Porque para irse a un kinder se paga, para irse a la primaria se paga. A lo mejor usted dice es secundaria federal, como quiera usted va a pagar pasaje, va a pagar uniformes, va a pagar el almuerzo, la comida para el chamaco, va a pagar los libros, tal vez los cuadernos, las plumas, lápices, los colores, las hojas y todo lo que se requiere para que se esté preparando. ¿Por qué lo manda el kinder? ¿Por qué lo manda a la primaria? ¿Por qué lo manda a la secundaria? ¿Por qué lo manda a una universidad? ¿Por qué lo manda a estudiar? ¿Qué es lo que quiere? ¿O qué? ¿Cuál es la intención cuando usted manda a su hijo a estudiar? ¿Qué es lo que quiere? Que su hijo o su hija se prepare para que él pueda ser útil en este mundo, para que cuando menos se vaya a trabajar el ingenio ¿cómo se llama? De ingeniero, para que sea manda más ahí, ¿no? Para que no lo mande más que el que está más arriba, ¿no? Bien a veces yo he escuchado en el trabajo, bien me lo decía mi madre, dicen algunos. Me decía que estudiara, no estuviera aquí de obrero. Sí, pero no le hiciste caso. Pero mire, la recomendación es, tenemos que volvernos la iglesia, una iglesia como en el libro de los Hechos hay una iglesia llamada Berea, un lugar llamado Berea. Y cuando llegaron los discípulos del Señor, llegó Pablo y los discípulos a predicarles acerca del Señor Jesús. Ellos lo primero que hicieron fue escudriñar las escrituras para ver si lo que les estaba diciendo Pablo, Timoteo o alguno de ellos era verdad. Y Berea se conoce como un lugar donde las personas escudriñaban la palabra de Dios para que no les echaran mentiras. Y entonces tenemos que ser un pueblo, una iglesia como lo fue Berea en su momento, una iglesia que va a la Biblia a ver si es cierto que el pastor lo que dijo era cierto, a ver si el pastor no se equivocó. Y se equivocó, lo perdona, ¿no? Pero lo importante es que usted vaya a la escritura, que usted lea la Biblia. Yo cuando llegué a los pies del Señor Jesús no leía la Biblia. Yo había leído solamente un libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, solamente ese libro. Entiendo que el Espíritu de Dios intervino para que lo hiciera sin que yo conociera ni el Espíritu de Dios ni el Señor Jesús, no conociera nada sino la existencia solamente de un Dios todopoderoso. Él me permitió leerla y no le entendí más que si me moría iba a ir al infierno. Y eso solamente me espantó, pero preparó mi corazón para el día que yo tenía que entregar mi vida al Señor. Pero cuando yo llego a los pies del Señor, yo no tengo el hábito de leer la Biblia. Yo no tengo el hábito de leer. Lo único que leía eran esas revistas donde vienen monitos, donde vienen las caricaturas y vienen los diálogos así, ¿no? Así está el diálogo y te muestra como si estuviera hablando la caricatura. Y entonces eso sí lo podía leer, pero leer la Biblia no lo podía hacer. ¿Sabe por qué? Porque mi mente sin el Señor estaba entenebrecida, llena de toda cosa menos de Dios. Cuando llego al Señor, Él tiene que hacer una obra que tiene que ver con mi mente. Él tiene que quitar lo que no sirve, lo que por mucho tiempo estuvo ahí, que dañó mi mente. Y entonces Él tuvo que obrar para que yo empezara a leer la Biblia. Y entonces no había monitos, no había monos, no había ahí un diálogo que dijera está hablando fulano. Pero entonces sucedió algo. Se empezó a desarrollar una imaginación. Se empieza a desarrollar aquí como la pantalla que tenemos en las ¿cómo se llama? En las computadoras. Cuando empiezas a leer, hay una imagen que se te presenta y tú tienes imaginación. Y si estás hablando de que hay un gigante y hay un chamaquito que va a enfrentar al gigante, te imaginas aquel gigante con toda su armadura. Y te imaginas que aquel muchachito muy apenas vestido, pero con la onda agarrada en la mano.
Y entonces ahora aquí en tu cabeza empiezas a tener una imaginación, empiezas a desarrollar algo en tu cabeza que te lleva ahora a saber que Dios puede obrar para que tengas una revelación de parte de Dios. Porque cuando leemos la Biblia no se trata solamente que vas a abrir un libro como cualquier otro libro. Vas a abrir un libro que tiene que ver con Dios, con la humanidad, con nosotros, con la salvación y con todos los mensajes, las historias y todo lo que Dios dejó para que aprendamos hoy y no cometamos los mismos errores que cometieron algunos. En la escritura lo menciona, sino para que nosotros aprendamos a vivir mejor en el Señor y hacer aquello que dio buenos resultados. Josué tuvo buenos resultados en la campaña que tuvo. Dígame, ¿conquistó la tierra prometida, sí o no? Y cuando se equivocó fue a buscar a Dios. Entonces la palabra de Dios tenemos que escudriñarla, tenemos que leerla como lo que es, palabra viva, palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de Dios dada para nosotros los hombres. Y en 2 de Timoteo 3 versículos 16 y 17 dice que toda la escritura de Génesis, Apocalipsis, la escritura ha sido inspirada por Dios y tiene utilidad. Toda la escritura fue inspirada. Hombres escribieron, sí. Dios usó a hombres como tú y como yo. Usó a Moisés, usó a los profetas, usó a hombres. Algunos eran, como el caso de Moisés, primero era un príncipe, después fue un cuidador de ovejas, posteriormente se volvió un libertador y al final de cuentas lo vemos como un erudito que pudo escribir la ley de Dios y pudo dejar la ley de Dios para el pueblo de Israel y para nosotros el día de hoy. Pero Dios obró de tal manera que hombres escucharon la voz del Espíritu de Dios y se dedicaron a escribir. Estoy seguro que tuvieron que estar muy atentos. ¿Cómo dijiste? Eso ya se me pasó. Espíritu de Dios. No sé, usted a veces uno está hablando aquí y usted está escribiendo y se le pasó ya. Aquellos hombres tuvieron que estar muy atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios les dijera. Y claramente, aunque le escribieron hombres, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí estamos? Y cuando la leemos, no es la palabra de Moisés, no es la palabra de Pablo, no es la palabra de Pedro. Ellos escribieron, pero es la palabra de Dios, la palabra que el Espíritu Santo les dio para que la tuviéramos hasta este día. Y la palabra de Dios tiene utilidad. Es útil para redarguir, instruir, corregir, preparar. Es útil para hacernos hombres, mujeres, un pueblo que esté listo para servir a Dios. ¿Sí estamos? Nos prepara para servir a Dios, para andar en aquello que Dios tiene como propósito para nuestra vida. La palabra de Dios nos va preparando. Somos y estamos tal vez, algunos van como si fueran en kinder, otros como si fueran en primaria, otros como si fueran ya en la preparatoria, y otros ya están en la universidad porque han aprendido, y otros ya son maestros porque aprendieron la palabra, la están aprendiendo y a la vez le están enseñando. Uno aprende más cuando a la vez que estás aprendiendo la enseñas, la modelas, la vives, la compartes. Aprende uno mayormente. Y le encargo, lea el Salmo 119. Es un salmo que habla de la ley, de la palabra de Dios. Y ahí usted se va a encontrar que ese salmo tiene que ver con la palabra. El hombre tiene que llegar a deleitarse en la palabra de Dios. El hombre tiene que llegar a deleitarse, las mujeres tienen que llegar a deleitarse en la palabra viva del Señor. Cuando usted la lea, deleítase en ello. Porque la palabra de Dios le fortalece, le trae vida, le trae bendición, le trae salud. Yo no estuviera aquí si Dios no me hubiera hablado a través de su palabra. Yo no estuviera aquí si Dios no me hubiera hablado un día a través de su palabra. Pero como era la palabra de Dios, claro, Dios usó a alguien para que me hablara, pero era la palabra de Dios. Esa palabra penetró a lo más profundo de mi corazón y lo sigue haciendo cada día. ¿Sí estamos?
Así que la Biblia, dijimos, es conjunto de libros. Es el libro más vendido en toda la historia del hombre en la tierra. El primer libro que fue impreso cuando la imprenta ¿cómo se llama? Se desarrolló o se inventó la imprenta. El primer libro que se imprimió fue la Biblia. El libro más vendido cada año ha sido y será la Biblia. ¿Sí estamos? También ha sido el libro o el conjunto de libros que más ha recibido ataques de hombres incrédulos, de satánicos, de brujos, pero nadie nunca ha podido quitar la Biblia de esta tierra y menos del corazón del hombre. ¿Sí me explico? Te podrán quitar todo, robar, quitar algo. Yo espero que a nadie le pase nada, ¿no? Pero tal vez podrán quitarnos, alguien puede quitarnos todo o lo más preciado, pero no pueden quitar lo que está en tu corazón. Y si la palabra de Dios está en tu corazón y no se te puede quitar, la misma palabra de Dios que está en ti, como una semilla sembrada, esta va a producir un fruto un día. Y va a ser tal el fruto que va a salir por tu boca lo que abunda en tu corazón. ¿Sí estamos? Por eso es cuando a alguien lo escuchamos hablar maldiciones, es lo que está ahí. Y la palabra de Dios tal vez está por allá en algún rincón. Pero cuando hablamos a alguien que empieza a hablar de acuerdo a la palabra y la palabra, entonces, este se está llenando de la palabra de Dios todos los días. Seguramente está leyendo cada día, cada mañana, está atento a lo que Dios le dice. ¿Por qué? Porque sale de tu boca. ¿Sí estamos? Dijimos, la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios vivifica nuestra vida, vivifica la iglesia. La palabra de Dios transforma, hace cambios. La palabra de Dios cambia y transforma los pensamientos. La palabra de Dios es diferente a cualquier otro libro, porque la palabra de Dios es la misma palabra del cielo dada a los hombres en la tierra. ¿Sí estamos? ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. ¿Hay obstáculos para leer la Biblia? ¿Hay obstáculos para leer la Biblia? Sí. Para leer un mensaje del Face, un mensaje del WhatsApp, un mensaje de chisme, para leer lo que está sucediendo en el higo, para leer cualquier otro libro, usted se va a encontrar que no tiene ningún obstáculo. Pero cuando se trata de empezar a leer la Biblia, va a encontrar obstáculos. El primer obstáculo que va a encontrar es que usted dice, es que es muy pesado, es que no le entiendo, es que no puedo, es que no sé leer. Pastor, yo no sé leer. Aprenda. Es que tengo mala letra. Escriba. Es que usted sabe, pastor, solamente fui a la primaria. Es que en el tercer año de primaria me sacaron y ya no pude seguir adelante. Ahora es su responsabilidad de aprender. ¿Hay obstáculos? Sí. Hay un adversario que va a poner obstáculos para que el hombre de Dios, las mujeres y el pueblo de Dios no lean la Biblia. Va a impedir, le va a hasta arrullar para que se duerma. ¿No se ha a veces dado cuenta que usted está bien, está viendo tal vez la televisión o haciendo algo y no tiene ni sueño, pero agarra la Biblia porque la va a leer y ¿qué sucede? Le empieza a dar un sueño y se siente así como pesado. Es obstáculo. ¿Qué tiene que hacer? En el nombre del Señor Jesús, obstáculo que me estás impidiendo leer la Biblia, te vas fuera. Hay obstáculos, dijimos, no querer hacerlo, la pereza, no tener el hábito, tener una cultura que no nos ha llevado a leer, tener una cultura que nos ha llevado a depender de lo que otros digan. Está bien que usted esté aquí, escuche la palabra y pueda salir de aquí animado, pero ahora la responsabilidad de usted saliendo de este lugar es que usted tome la Biblia y la empiece a leer.
La desobediencia es un obstáculo. El considerar que solamente es para el pastor, para el liderazgo o para algunos es un obstáculo. Considerar que yo no tengo que leerla puede ser un obstáculo. La falta de compromiso es otro obstáculo. Hacer oídos sordos es otro obstáculo. O sea, escucha, pero se hace el sordo. ¿Se me explico? Yo no escuché nada. De ahí el pastor dijo que leyéramos la Biblia. Yo no escuché que dijera eso. ¿Qué es eso? Se hizo oídos sordos. ¿Se me explico? Hay obstáculos diferentes. El yo, el no puedo, puede ser un obstáculo. Pero el Señor nos da la bendición de tener la fortaleza y la fuerza que viene de Él a través de su palabra para querer leerla, para querer cada día meditar en ella, porque sabemos que hay beneficios al hacerlo. ¿Hay beneficios al hacerlo? ¿Al leer la Biblia? Sí. Libro de Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago 1, 22, ¿qué dice? Santiago 1, 22. Ahora que estoy esperando no lo pusieron, pero si no déjenme buscarlo. Muy bien. Si alguien lo tiene, lo puede leer fuerte y claro. Ya está. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Y no tan solamente oidores, engañándoos. ¿A quién vamos a engañar? O sea, cuando usted ya escuchó lo que estamos hablando ahora o en el pasado y no la lee y pone obstáculos o dice no puedo, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es tratando de engañarse a sí mismo. Tratando de engañar a Dios y decirle no puedo, Señor, tú sabes que no puedo, nunca he leído la Biblia, Señor, no sirvo para nada, ya hasta el final ya casi se va al piso para andar así. Por eso es que cuando la leemos, la palabra de Dios es como un espejo. Debemos de leerla sabiendo que ahí Dios nos va a manifestar quiénes somos, cuáles son nuestras necesidades, en qué tenemos que cambiar, en qué tenemos que fortalecernos, cuáles son las palabras que tenemos que tener bien presentes por las circunstancias que estamos viviendo. Y entonces, cuando la leemos y nos hacemos hacedores de la palabra, es como si nosotros nos viéramos al espejo y no se nos olvida cómo somos y cómo es nuestro semblante. ¿Usted sabe cómo es su semblante, su cara? Tiene una cicatriz aquí, otra por aquí, tiene otra acá. Usted sabe porque se mira, no se le olvida. Sabe que aquí ya le falta pelo, acá tiene poco, aquí no tiene nada. O sea, la nariz la tiene chata, la tiene un poco más así. No sé. O sea, no se nos olvida cómo somos porque nos vemos en un espejo. Entonces, cuando vamos a la Biblia, es y debe ser como si tú y yo nos estuviéramos viendo en un espejo. No es, esta palabra le queda bien a fulano de tal que no vino hoy. No vino, pero yo como soy bueno se la voy a dar porque eso es para él. No, la palabra de Dios que se habla es para ti que estás aquí el día de hoy. Ya en su momento la compartirás, pero primero es para ti. Y ya cuando tú te afiances en esto y lo estés haciendo, entonces puedes dar el consejo. Es decir, yo lo he estado haciendo, llevo 22 días y entonces le puedes compartir a alguien. ¿Sí estamos? Beneficios, algunos beneficios, no son todos, pero algunos beneficios que podemos encontrar es que, como leíamos, somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Quiere decir, por permanecer y continuar y estar en la palabra de Dios una y otra vez constantemente, nos vamos a mantener firmes, fuertes, floreciendo con las hojas verdes, dando fruto
y nos vamos a mantener en el Señor con la fuerza, la fortaleza, porque nos estamos alimentando de aquello que nos hace fuertes. ¿Sí estamos? También es importante saber que todo lo que nosotros emprendamos nos va a salir bien. ¿Sí estamos? Por causa de estar en la palabra de Dios, todo lo que hagamos nos va a salir, ¿cómo? Bien. Todo nos va a salir bien. Va a llegar el momento, el día y la hora, que por causa de tener la palabra en tu corazón y llenarte de ello, vas a empezar a predicar y a anunciar lo que tanto está en tu corazón. ¿Sí estamos? Vas a llegar a hablar la palabra de manera natural, de tal forma que se va a hacer un hábito que tú hables de acuerdo a su palabra, porque es lo que está aquí en tu corazón. También es importante saber que por causa de estar en la palabra vas a tener ánimo, vida, fuerza, vigor, fortaleza. ¿Ya estamos? Porque estamos hablando que la palabra de Dios viene a nosotros y la misma palabra de Dios nos vivifica, nos levanta y nos da la oportunidad de estar con ánimo pronto por causa de que el Dios Todopoderoso me habló una palabra. En el caso de Abraham, no hubiera salido de su tierra y su parentela si no hubiera tenido la palabra de Dios. En el caso de Moisés, no hubiera sido el conquistador que conocemos si no hubiera escuchado la palabra de Dios cuando le habló en el monte, cuando había una zarza ardiendo y esta no se consumía. Ahí Dios le habló la palabra. En el caso de los apóstoles y discípulos, no hubieran conquistado la tierra conocida de su tiempo si ellos no hubieran tenido la palabra del Señor en su mente y en su corazón. Por eso es que hoy debemos de saber, hay beneficios. La palabra de Dios, cuando la tenemos, nos trae respaldo. Hay un respaldo de parte de Dios cuando tenemos la palabra. Por eso vemos a hombres de Dios como los profetas, que cuando hablaron al pueblo de Dios, aunque en el caso de algunos de ellos como Isaías, Jeremías o algunos otros fueron perseguidos, metidos a cárceles, inclusive murieron porque tenían una palabra de parte de Dios que decir, y a pesar de todo lo que sufrieron, ellos tuvieron que hablar porque había una palabra en ellos que era como un fuego que no podían resistir y lo tuvieron que hablar. ¿Sí me explico? Tuvieron que decirle. Ahí puede leer en el caso de Jeremías. La palabra de Dios nos hace sabios, entendidos, inteligentes. Por estar en la palabra de Dios vemos estas cosas y muchas más que le podría mencionar, pero por causa de estar en su palabra, entonces ahora hay sabiduría, tenemos el entendimiento, tenemos la oportunidad de que nuestra vida cambie por causa de la palabra que está en nosotros en sobreabundancia. ¿Le parece bien? Entonces le digo, vale el esfuerzo que usted tal vez a medianoche se esté quemando las pestañas leyendo la Biblia. Sí. Vale el esfuerzo que usted tal vez esté con una lamparita para no despertar a los que están dormidos, con una lamparita leyendo a medianoche. Vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo que usted en algún momento que se siente con alguna situación en la vida, vaya a abrir la Biblia y le diga a Dios, háblame, necesito que me hables porque estoy en una situación, pero necesito tu palabra porque tu palabra me va a traer consuelo. Vale el esfuerzo de detenerse un poco en el correr de la vida para ir a su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119. ¿Con qué?
¿Con qué, jóvenes? Con guardar su palabra. Entonces es importante que a partir de hoy, era para ayer, pero a partir de hoy, a partir de hoy, usted tome la Biblia, si no la ha tomado, la tome y empiece a leerla, sabiendo que usted va a leer palabra que viene del cielo. ¿Estamos hasta aquí? Así que sé que Dios nos quiere hablar. Dijo uno de mis hermanos en estos días que estuvimos en la iglesia central: Dios siempre quiere hablar a su pueblo. Es más, Dios siempre está hablando. Y mayormente cuando vamos a su palabra. Y quiero decirle, la palabra profética más segura es la misma palabra de Dios. Amén. Y recuerdo de una vez estábamos una vez en el rancho Manuel. A lo cual se lo he comentado, pero me gusta este ejemplo porque estábamos en un tiempo con Dios, en una administración. Y entonces, por la gracia de Dios, yo hablé unas palabras a personas. Inspirado por Dios, le hablé a algunos, ¿no? Alguna palabra que si usted me pregunta qué le dije, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de un hecho importante. Había un muchachito que estaba así pegado ya a lo que en la palapa grande, en lo que consideramos que es el altar del Señor, y estaba pegadito ahí tirado y le decía a Dios: háblame, háblame, y casi llorando: háblame, Señor, háblame. Y tenía la Biblia, ¿no? Entonces yo le agarro la Biblia, su Biblia, y le digo así: Dios sí te quiere hablar, lee la Biblia y Dios te va a hablar. O sea, yo no le dije una palabra inspirada del cielo. No, yo entendí en ese momento que lo que tenía que hacer es llevarlo a que él, si quería escuchar la voz de Dios, tenía que leer la Biblia. ¿Quiere escuchar la voz de Dios audible? Lee la Biblia en voz alta. La Biblia un día va a ser para el hombre que la lee tan real, tan verdadera y tan metidos en ella, que la misma palabra, leerla, como que va a resaltar para decirte o mostrarte lo que Dios te quiere hablar en ese momento de lo que estás leyendo. Y tal vez a pesar de que tú estés en cualquier lugar, si tienes la palabra sigue estando aquí y sigue haciendo su obra en tu mente y en tu corazón, pero tienes que leerla. ¿Estamos? Vamos a leer algunos pasajes solamente para terminar. En el libro de Hebreos dice, no le voy a leer el pasaje, pero le recuerdo cuando se escribió Hebreos. El escritor dice: en el pasado Dios habló a través de profetas, Dios habló a través de ángeles, Dios habló de diferentes maneras. En el capítulo 1 lo puede ver, pero ahora dice: ha hablado a través del Hijo, hablando de que había enviado al Señor Jesús para hablarle a la humanidad. Y cuando leemos los evangelios, es que ahí encontramos lo que el Señor Jesús habló puntualmente para nosotros, para la iglesia. Y entonces tenemos que atesorar lo que tanto le costó al Señor y lo que tanto le ha costado a algunos en esta tierra para que la Biblia haya llegado hasta nuestros días. Tenemos que valorar el hecho de que Dios, en su amor, permite que la tengamos a la mano para leerla y para ponerla por práctica, porque este es el anhelo del corazón de Dios. Amén. ¿Estamos? Dice el Salmo 18, verso 30: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. La palabra de Dios es escudo, protección a los que en él esperamos. Usted escuchó el testimonio de uno de nuestros hermanos hace tal vez aproximadamente un mes, que él dijo que estaba al borde de la muerte y se dijo perdido y estaba frío, pero Dios le permitió tomar la Biblia entre sus manos
y él la puso entre su pecho, confiando que Dios podía hacer algo. Y entonces la misma palabra de Dios que tiene vida obró para que él regresara y volviera a la vida. No sé si usted escuchó ese testimonio hace aproximadamente un mes. Lo único que Dios nos está mostrando es que la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Hace años, un hermano en Cristo llevaba su Biblia, iba a una reunión, y en ese trayecto, dice él que un perro de esos bravos, callejeros, dientudo, se le echó encima, lo iba a morder. Lo único que él traía en ese momento en la mano era la Biblia, y lo único que hizo es, ¿y sabe qué sucedió con el perro? El perro se quedó. Y sorprendentemente para él y para nosotros, no le mordió. Y él dijo, solamente lo que hice. Dios nos ha dejado su palabra. Es como una espada de dos filos que corta de ida y de regreso. Penetra hasta lo más profundo, escudriña lo que realmente hay en el corazón. Por eso la palabra de Dios llega y hace una obra en el corazón. Y yo quiero que la obra del Señor siga. Mateo 7:24. El Señor Jesús dijo esta palabra, Mateo 7:24. Si está ahí, está bien. Dice, cualquiera pues, cualquiera que dice, cualquiera pues, ¿qué dice? Pero ¿a quién le dice? ¿Al profeta? ¿Al maestro? ¿Al pastor? ¿A quién? A cualquiera. O sea, cualquiera es yo, tú, nosotros, ellos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues, cualquiera. Porque usted puede decir, es que yo soy cualquiera, es que yo no tengo valor, es que yo no puedo. Usted sabe, pastor, yo no he estudiado. Pero dice el Señor, cualquiera pues que escucha la palabra, la pone por obra, es como un hombre prudente que está edificando sobre la roca. Tenemos que edificar bien, tenemos que edificar sobre la roca. Mateo 24:35. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Sí estamos? Todo lo que usted ve un día ya no va a existir, pero la palabra de Dios va a seguir existiendo. Porque el original está en el cielo. ¿Sí me explico? Salmo 37:4. Salmo 37:4. La niña dijo amén o algo así, ¿verdad? Interpretando lenguas dijo amén. Salmo 33:4. ¿Qué dice? Deleítate en quién. Deleítate en el Señor. Deleítate en su palabra. Deleítate en lo que Él habla. Deleítate en lo que Él dice. Deleítate en lo que Él instruye. Deleítate en lo que Él nos muestra. Y entonces te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y esto es para continuar el otro tema, pero ya será en la siguiente reunión. Así que nosotros tenemos que, a partir de hoy, deleitarnos en Dios y todo lo que tiene que ver con su palabra.
La palabra tiene que ser un deleite. Tiene que ser algo que tú, como cuando comes, lo saboreas. ¿Cuántos han comido carne asada? Levante su mano. ¿Solo una vez en la vida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Muchas. A los que les gustan las garnachas, ¿cuántas veces han comido garnachas? Muchas veces. A los que les gusta el zacahuil, a los que les gusta el zacahuil, ¿cuántas veces han comido zacahuil? Muchas veces. Y lo sorprendente es que llevaron zacahuil a la iglesia central y dijeron: los del higo no comieron tamales, y eso que hicieron zacahuil, y eso que lo comen cada rato. ¿Por qué lo comen una y otra vez? ¿Por qué usted, si le gusta la carne asada, la come hoy, y si mañana vuelven a hacer carne asada, le entra? Si le gusta el pozole, el mondongo, las carnitas, los chicharrones, las enchiladas, enchorizadas, usted las come hoy, pero como le gustan, se deleita el día de mañana, se deleita en la tarde, se deleita muy temprano porque le gusta. Ahora bien, le tiene que gustar leer la Biblia y deleitarse. Si usted se deleita en aquello que le fortalece su cuerpo, tiene que deleitarse mayormente en lo que le fortalece su espíritu. Y si usted ya se deleitó en la mañana, ¿por qué no se va a deleitar por lo menos 3 veces al día en lo que Dios le quiere hablar a través de su palabra? Porque la palabra de Dios, dijo el Señor, es palabra que te va a dar fuerzas nuevas, vigor, fortaleza. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deleítate en su palabra. Y entonces no solamente la iglesia crecerá, sino no solamente tú crecerás, sino que la iglesia crecerá. ¿Sí me explico? Así que, queridos hermanos, es un compromiso de leerla cada día, y si fuera necesario y si fuera posible, día y noche, tenemos que leer y meditar en su palabra, porque el Padre quiere que su iglesia, su pueblo, nosotros seamos un pueblo que prospere en todo lo que haga. A menos que tú no estés de acuerdo con Dios, pero yo estoy de acuerdo con mi Padre. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Y quiero que ores a Dios. Yo no sería lo que soy ahora si no hubiera hecho caso a su palabra. No estaría donde estoy ahora si no hubiera hecho caso a lo que Dios me ha dicho en su palabra. No sería, ni estaría, ni siquiera hubiera hecho lo que he hecho hasta hoy si no hubiera estado en su palabra, y si no hubiera ido a su palabra. No me hubiera mantenido firme en las situaciones más difíciles de mi vida si no hubiera ido a que Dios me hablara a través de su palabra. Así que tú y yo tenemos que tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuánto quisiera yo darte un bibliazo y que la Biblia se te metiera hasta los huesos? Pero no lo puedo hacer. Pero tú tienes la responsabilidad de que la Biblia se meta cuando la lees. Quiero que ores en este momento. Delante de Dios ora. Toma el compromiso, no tengas miedo. Dile al Señor: tomo el reto, tomo el compromiso a partir de hoy de leer tu palabra todos los días, meditar en ella día y noche, porque entonces sé que seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua, junto a ríos de agua de vida. Voy a estar floreciente, verde, fuerte. Voy a producir fruto
Y todo lo que yo haga me va a salir bien por causa de hacer caso a tu palabra, de estar en ella. Así que Dios obre con poder. Dile a Dios: estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo de leer tu palabra. Padre, háblanos, instrúyenos, corrígenos, prepáranos a través de tu palabra para todo lo que tenemos que hacer y llevar a cabo. Permítenos deleitarnos en tu palabra, Señor, a partir de hoy. A partir de hoy, Padre, oramos en el nombre de Jesús, suplicándote a ti: háblanos. Dígale conmigo: Padre, háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor, cada día. Dirige nuestros pasos a través de tu palabra y danos la oportunidad de compartir tu palabra también. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por todas las veces que nos has hablado, por todas las ocasiones que nos has instruido, por todo momento que nos has recordado tu palabra, por cada ocasión que has obrado en nosotros para ir a tu palabra. Muchas gracias. Así que cada día, si fuere posible, lo primero que usted haga en la mañana sea ir a la palabra, correr a la palabra. Y lo último que haga al dormir sea acostarse y dormir con una palabra de parte de Dios. Levante su Biblia en esta mañana. Si trae su Biblia, levántela. Tómela entre su mano, levántela al cielo y dígale: Padre, a partir de este día, después de haber escuchado tu mensaje, me comprometo a buscar tu rostro, leer tu palabra, deleitarme en ti, porque para esto me llamaste. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Necesito tu palabra cada día. Necesito tus palabras de vida. Necesito de ti, Señor. Lo reconozco en el nombre de Jesús. Aleluya.